se nos da un gráfico de línea, y se nos pide que creemos un segundo gráfico de línea con 8 valores de datos que tenga una media que sea una desviación absoluta media mayor que la media de los datos dados y tenga la misma desviación absoluta media. Entonces, a partir del diagrama de línea dado, observe cómo los valores de los datos son 1,21, 2,22, 1,23 y 4,28. Ahora repasemos cómo encontraríamos el desviación media absoluta. La desviación media absoluta del conjunto de datos es la distancia promedio entre cada valor de datos y la media. Y aquí están los pasos para encontrar la desviación absoluta media. Paso 1, encontramos la media. Paso 2, encontramos la diferencia entre cada valor de datos y la media. Paso 3, tomamos el valor absoluto de cada diferencia. Y luego, paso 4, encontramos el media de estas diferencias. Entonces, para el paso 1, necesitamos encontrar la media de los datos dados. Entonces necesitamos sumar todos estos valores de datos, y la suma de estos valores de datos es 200, lo que significa que la media de los datos dados será igual a 200 dividida entre, recuerde valores de datos, que es 8. Entonces 200 dividido por el 8. Primero preguntamos cuántos 8 en 20, que son 2. 2 veces 8 es 16. Resta. Esta diferencia es 4. Baja del 0. Pregunte cuántos 8 hay en 40, que son 5. 5 por 8 es igual a 40. Observe cómo esta diferencia es 0, por lo que no tenemos un resto. La media de los datos dados son exactamente 25. Ahora el siguiente paso es encontrar la diferencia entre cada valor de datos y la media, así que hagamos eso. Entonces, la primera diferencia será 21 menos 25, lo que equivale a 4 negativos. Entonces tendríamos 22 menos 25, lo que equivale a 3 negativos. Aquí tenemos la misma diferencia. Aquí tendríamos 23 menos 25, lo que equivale a 2 negativos. Luego tenemos 4 diferencias de 28 menos 25, que son 3. Paso 3 encontramos el valor absoluto de cada diferencia. Así que aquí tenemos el valor absoluto de 4 negativos, que es 4. Aquí tenemos el valor absoluto de 3 negativos, que es 3. Y lo mismo aquí. El valor absoluto de 2 negativos es 2. Y luego tenemos el valor absoluto de 3, que es 3, un total de 4 veces. Nuestro último paso para encontrar la desviación media absoluta es encontrar la media de estas diferencias. Entonces, el siguiente paso es encontrar la suma. Entonces nuevamente dividiremos entre 8 porque hay 8 valores. Entonces tenemos 10 más 5 que son 15, más 9 que son 24. Entonces 24 dividido entre 8 es igual a 3, lo que nos dice que la media desviación absoluta es igual a 3. Ahora volvamos a nuestras instrucciones una vez más. Queremos crear un gráfico de segunda línea con 8 valores de datos que tiene una media que es una desviación absoluta media mayor que la media de los datos dados y tiene la misma desviación absoluta media. Entonces, para nuestro gráfico de segunda línea, queremos que la media sea una desviación absoluta media mayor que la media de los datos dados. Entonces la media sería 25 más 1, 3 veces, lo que equivale a 28. Entonces, queremos que la nueva media sea 28, pero aún queremos que la desviación absoluta media sea igual a 3, que nuevamente es la distancia promedio entre cada valor de datos y la media. Entonces, mirando nuestra recta numérica, queremos que la media sea 28, que estaría aquí. Queremos que la desviación media absoluta sea 3, lo que significa que la distancia promedio de los valores de datos de 28 debe ser 3. Bueno, si solo tuviéramos 2 valores de datos, observe como si colocamos un valor de datos 3 unidades por encima de la media aquí en 30, y 1 y 3 unidades por debajo de la media aquí a los 25, estos 2 valores de datos tendrían una media de 28. Y observe cómo su distancia de la media es de 3 unidades, lo que significa que la desviación absoluta media sería 3. Entonces, si bien hay muchas posibles soluciones a esta pregunta, probablemente la solución más fácil y obvia sería tener 4 valores de datos de 25, y 4 valores de datos de 31.
Aquí podemos ver fácilmente que la media será 28, y debido a que todos los valores de datos tienen una distancia de 3 unidades a la media, la desviación absoluta media sería 3. Espero que hayas encontrado esto útil.